son los proyectos que tiene el departamento, mostrar algunas actividades de extensión de cada uno y así también la formación de recursos humanos que está realizando en este momento el departamento. El departamento que nosotros estamos integrando se denomina Departamento de Suelos, Clima y Ecología. Y como todo departamento en la facultad, tiene como objetivo agrupar a las asignaturas en función del área de conocimiento, lograr unidad de criterios para interactuar con los otros departamentos, propiciar y o promover convenios, ya sea con instituciones públicas o privadas, cooperar con la coordinación de la carrera, lograr una armonía de contenido entre las distintas asignaturas y vinculación más fluida con los órganos de la facultad. Esto, en general, los objetivos que tienen todos los departamentos. El departamento que les nombré de Suelo, Clima y Ecología está integrado por la cátedra de Ecología Agrícola y entre paréntesis vamos a observar a qué carrera pertenece. Ecología general, edafología, manejo de suelo y riego, mecanización agrícola, topografía y agroclimatología. Yo acá lo que les pido, traté de juntar toda la información de los proyectos de investigación que tienen las cátedras, pero sí, seguramente se me pasó algo por alto, me dicen por favor para que puedan hablar o aclararme algún integrante de la cátedra. Por ejemplo, los proyectos que está llevando a cabo la cátedra de Ecología Agrícola está relacionado con los bosques de queño. Acá el objetivo es estudiar la diversidad de las especies en sitio de diferentes características microclimáticas y actividades agrícolas y ganaderas para obtener variables de manejo especialmente sobre esta especie. ¿Sí? Es un proyecto serio. En el caso de ecología general, tienen una cantidad de proyectos un poquito mayor. En este caso se trata de uno de los proyectos de la dinámica del paisaje a diferentes escalas temporales y espaciales de los ecosistemas de montaña en la provincia de Jujuy. Y el objetivo es profundizar las investigaciones ecológicas y paleoambientales sobre los cambios del paisaje en climas y pautas, el clima y pauta de subsistencia de los grupos humanos en diferentes escalas también. Porque tenían bastantes, entonces decidí que cualquier cosa del departamento acá aclare si quiere por los objetivos, aclarar los objetivos de 3 proyectos más, uno de biodiversidad y cambio del paisaje, o sea, un análisis de distintas escalas espacial y temporal en las ecorregiones de altura de la provincia de Jujuy, y este es un proyecto PIO con ICEP. ¿Sí? Ahí tienen lo que significa PIO. También están realizando un estudio de los recursos alimenticios utilizados por abejas melíferas en las yungas de Jujuy y de Salta, como la limnología aplicada al diagnóstico sustentable de ambientes acuáticos de la provincia de Jujuy. En el caso cuando hablan de limnología, no sé si soy el más adecuado, pero se está hablando de humedales, de estudios de humedales, concretamente ríos, lagos. ¿Sí? En el caso de ecología general, la actividad de extensión que tienen laboratorios. En este caso, el laboratorio es de uno de los laboratorios de limnología y ecología acuática, cuya función es justamente la investigación en ríos, lagunas y embalses de la región. Se realizan monitoreos, auditoría ambiental y limnológico y formación de recursos humanos en ese laboratorio. Otro laboratorio que tiene la cátedra de ecología son los laboratorios de palinología, cuya función es generar conocimiento de las floras presentes y pasadas a través del estudio de los granos de polen, fundamental para la caracterización botánica y geográfica de las mieles. ¿Sí? Otro laboratorio también, no, en este caso ya están los laboratorios
cualquier cosa, no sé si me pasé o no. Y la cátedra de la fología tiene como proyecto SECTEN la dinámica del fósforo en suelos en donde se hizo cultivo de tabaco, ¿no? Y fertilización continua en los valles templados de Jujuy. O sea, el objetivo es evaluar el comportamiento que tienen esos suelos por la fertilización que se hizo durante largo tiempo, ¿sí? Para ver la eficiencia y la disponibilidad que tiene el mismo. Ahí tienen, esta cátedra tiene un laboratorio, es el laboratorio de suelo y agua, cuyas funciones es realizar determinaciones analíticas, físicas, químicas en muestras de suelo, agua y compost orgánico, por supuesto para técnicos y productores que lo necesitan. En cuanto a manejo de suelo y riego, el proyecto que lleva a cabo es la contaminación de suelos con la actividad agua puntual. No tiene sentido, pero bueno. La contaminación de suelos con la actividad minera e industrial en la provincia de Jujuy, cuyo objetivo es generar información de los suelos contaminados, ¿sí? Por actividad minera o industrial, y hacerlo también a través de cartografía, fundamentalmente llevarlo a cabo o identificarlo a través de la cuestión espacial. La cátedra de mecanización agrícola, el proyecto SECTE que lleva se denomina bicitractor, una alternativa para adecuar y armonizar la potencia del hombre a las necesidades de mecanización agrícola en la agricultura familiar andina. O sea, determina si la transmisión a pedales de la potencia humana con este nuevo instrumento, el bicitractor, permite realizar labores culturales, digamos, a este nivel de agricultura familiar andina. La cátedra de agroclimatología, que es la que conozco, así que puedo especialmente callarme un poquito, está llevando a cabo la estimación del agua en el suelo, ¿sí? No solamente de Jujuy, sino que de Salta a partir de sensores remotos, o sea, de satélite, de información de satélite, y el objetivo es obtener un modelo para estimar en diferentes escalas de tiempo, ya sea diario o a nivel mensual, anual, la estimación del agua en el suelo, porque creemos que uno de los principales elementos que va a escasear es ese, y se tiene que administrar de forma lo más racional posible. Lo que se estima es evapotranspiración, por supuesto con el dato de satélite, se estima la precipitación, y con datos, digamos, de lo que nosotros denominamos constantes hídricos, qué cantidad de agua puede almacenar ese suelo, podemos determinar el contenido de agua que puede llegar a tener la provincia, tanto de Jujuy y de Salta, tanto en forma espacial, si se lo ve en un mapita, como temporal, como puede por cada localidad. La función, también tenemos una actividad de extensión a través del Servicio de Información Agroclimática de Jujuy, unas de ellas, esto se denomina SIAX, Servicio de Información Agroclimática de Jujuy, y cuya página se encuentra ahí abajo. Esto digo que a partir de ella por primera vez se dé información de la estación que está acá en la ciudad de San Salvador de Jujuy. Entonces los medios en este momento interrogan esta página, y acá sale hora por hora en la parte de abajo, ¿sí? Actualmente la información meteorológica que tiene la ciudad, ¿sí? Y también tienen algunos otros estudios. Esta página se va actualizando mes a mes, y lo que se muestra, por ejemplo, acá son
es información que corresponde a cómo se está comportando algunas variables. En este caso está la temperatura máxima de un determinado mes y cómo está variando con respecto al valor climático de muchos años, o cómo está el agua en el suelo en forma mensual. ¿Ah, mirá vos? Gracias. Ya terminé. Bueno, ese entre otros elementos que pueden interrogar también la relación que tiene este fenómeno tan en boga que se encuentra el fenómeno del Niño con las precipitaciones acá en Jujuy y en Salta. Y lo que sí se está realizando en este momento una base de datos agroclimáticos. ¿Sí? Eso va a llevar un poquito de tiempo, se está elaborando especialmente con la cátedra de informática, y ya se progresó antes, pero es una elaboración tediosa, importante, porque se tratan de datos que no tienen el mismo formato, desgraciadamente. Hay datos que provienen de una estación automática, otra que proviene de una estación de información de interrogación diaria, horaria, y otra que tiene información mensual, o sea que hay que compaginar todo eso, y solamente podemos poner en línea la que corresponde a la Facultad de Agronomía, que va a ser la estación Romaín, va a ser la estación de Santo Domingo, y va a ser la estación de Severino. Todo lo demás solamente se va a poner el link a dónde referirse, o el correo para, por ejemplo, pedir información al servicio meteorológico, porque ese no es nuestro, así de simple. Entonces ya se hicieron algunos programas y se baja toda la información de satélite, también va a estar disponible en esa base de datos, y solamente con registrarse ya van a poder entrar y solicitar del lugar que ustedes quieran. Estamos haciéndolo por parámetros porque eso implica mucho proceso, ¿sí? Ya se ha hecho el modelo de datos y el procesamiento de esa salida, cualquier cosa va a estar en formato de XD o Excel también, en el que ustedes quieran. O sea, que a partir de esa página ustedes interrogando, poniendo la información que les pide, que solamente va a ser nombre y para qué, digamos, la va a utilizar, ya van a poder tener la información que nosotros tenemos disponible, nada más, que nosotros podemos dar. Además, el departamento como formación de recursos humanos tiene 4 becas SIM, tiene un codirector de TESINA, 6 becas de CONICET, 2 asesor de tesis de posgrado, 2 director o codirector de tesis de maestría, 4 son director o codirector de tesis doctoral. Así que esta es lo que está realizando el Departamento de Suelo, Clima y Ecología. Gracias.